Se nos pide determinar el producto de los dos binomios. Determinaremos este producto usando dos métodos. Utilizaremos un modelo de área, así como una distribución repetida. Usando el modelo de área podemos determinar este producto determinando el área de un rectángulo. Recuerde que el área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho. Entonces, para este producto, dejaremos que x más 3 sea igual a la longitud, y x más 4 sea igual al ancho. Utilizando este rectángulo aquí etiquetemos esta longitud x más 3. Al etiquetarlo así, estamos diciendo que esta longitud azul es igual a x unidades, y esta longitud verde es igual a 3 unidades. Y etiquetaremos la longitud de este lado x más 4. Así que de nuevo, la longitud azul aquí es igual a x unidades, y esta longitud verde es igual a 4 unidades. Observe cómo el área del rectángulo sería igual a la suma de estos 4 áreas más pequeñas y la suma de estas 4 áreas pequeñas es igual al producto de los dos binomios. Ahora busquemos el área de cada uno de estos rectángulos más pequeños. Mirando el azul, observe que esta longitud es x y esta longitud es x y, por lo tanto, esto es un cuadrado. El área es igual a x veces x, que es igual a x al cuadrado. Ahora veamos este rectángulo verde. Las dimensiones son 4 unidades por x unidades y, por lo tanto, el área es igual a 4 veces x o 4x. Mirando la segunda área verde, observe que las dimensiones son 3 unidades por x unidades y, por lo tanto, el área es igual a 3. Y finalmente, este último rectángulo tiene dimensiones 4 unidades por 3 unidades y, por lo tanto, el área es 3 veces 4, que es igual a 12. La suma de estas 4 áreas es igual al área del rectángulo y también al producto de los binomios. Utilizando el modelo de área, la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x más 4 es igual a x al cuadrado más 4x. Más 3x más 12. Observe cómo esto se puede simplificar porque 4x y 3x son términos similares. 4x más 3x es igual a 7x. Y por lo tanto, el producto es igual a x al cuadrado más 7x más 12. Ahora también encontremos este producto usando la distribución repetida. Mirando hacia atrás en el modelo, observe cómo determinar el producto de dos binomios, terminamos encontrando 4 áreas o 4 productos. Ahora busquemos el mismo producto usando la distribución repetida al multiplicar dos binomios que multiplicamos ambos términos en el primer binomio por ambos términos en el segundo binomio, lo que significa que podemos pensar en esto como una distribución repetida. Comenzando con el primer término en el primer binomio, distribuimos esta x en el segundo binomio dando nosotros 2 productos. Y luego distribuimos el segundo término en el primer binomio en el segundo binomio dándonos 3 y 4 productos. Vayamos y encontremos los 4 productos que distribuyen x. X veces x es igual a x al cuadrado, x veces 4 es igual a 4x. Entonces tenemos más 4x y ahora distribuimos los 3, x veces 3 es 3x, entonces más 3x y finalmente más 3 veces 4, lo que nos da más 12. Observe que algunos de estos 4 términos es la misma suma que usamos para determinar el área de el rectángulo que se muestra aquí. Entonces, combinando términos similares, observe cómo también obtenemos x al cuadrado más 7x más 12. Veamos un ejemplo más y simplemente usemos la técnica de distribución repetida. Determinemos el producto de estos dos binomios. Tenemos la cantidad de x menos 5 veces la cantidad 2x más 7. Ahora sabemos que tendremos 4 productos. Encontramos los dos primeros productos distribuyendo la x en el primer binomio en el segundo binomio. Encontraremos los otros dos productos distribuyendo el segundo término en el primer binomio en el segundo binomio. Observe nuevamente cómo tenemos 4 productos. Entonces tenemos x veces 2x, lo que equivale a 2x al cuadrado más x multiplicado por 7, que sería 7x, más 7x. Ahora, debido a la resta aquí, vemos que este término es negativo 5 y distribuimos negativo 5. Entonces, negativo 5x 2x es negativo 10x en lugar de escribir más negativo 10x. Solo escribiremos menos 10x. Y luego tenemos más negativo 5 veces positivo 7 que sería más negativo 35 o menos 35. Y ahora simplificamos combinando términos similares.
7x menos 10x es igual a 3x negativo y, por lo tanto, el producto se simplifica a 2x al cuadrado menos 3x menos 35. Espero que hayas encontrado esto útil.